La neumonía adquirida en la comunidad. Para este tema me he basado en las siguientes guías, en la guía ITSA de la Sociedad Americana Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, la British Thoracic Society europea, de los artículos de la Sociedad Española de Neumología, el Up to Date, y el libro Robbins de Patología Humana, 10ª edición. Entonces, ¿qué es una neumonía adquirida en la comunidad? En la anterior clase del día de ayer hablamos, ¿no?, cómo se encuentra ubicado dentro del pulmón el parénquima, el tejido conectivo, los alveolos, etc. Entonces, la definición es la infección del parénquima pulmonar. Y es una neumonía para decirse que los gérmenes son adquiridos en la comunidad y no son intrahospitalarios, que es otro tipo de neumonía. Estos van a ocurrir generalmente en menos o hasta 48 horas antes del ingreso del hospital. Esto me va a excluir a los pacientes con neumonía. Esos gérmenes van a tener la particularidad muchas veces de ser multiresistentes a diferentes fármacos del hospital. ¿Cómo ocurre, cómo se da la neumonía dentro de nuestro organismo? Porque nosotros tenemos diferentes barreras protectoras. Dentro de los mecanismos de defensa, tenemos las defensas inmunitarias innatas. Uno es el sistema mucociliar, ¿no? El atrapamiento por la capa de moco que reviste las células epiteliales respiratorias ciliadas, ¿no? Y el uso del elevador mucociliar. Además, tenemos la protección de los macrófagos alveolares, ¿no?, que van a fagocitar los microorganismos y pueden matarlos y degradarlos y eliminarlos hacia el espacio aéreo al migrar hacia el elevador mucociliar. Otro mecanismo de defensa innata es la fagocitosis y muerte por los neutrófilos reclutados por los factores de los macrófagos. El complemento puede entrar en los alveolos y ser activados por la vía alternativa para producir la opsonina C3b que se va a encargar de potenciar la fagocitosis. Los gérmenes, incluidos los que están siendo ingeridos por los fagocitos, pueden llegar hacia los ganglios linfáticos y de drenaje para iniciar la respuesta inmunitaria. Otros mecanismos de defensa inmunitaria adaptativa, ¿no?, que van a actuar después de los de la innata, tenemos la labor de la inmunoglobulina A, que secretada puede bloquear la unión del microorganismo al epitelio en las vías respiratorias altas, ¿no? En las vías respiratorias bajas hay inmunoglobulinas G y M en el líquido que reviste a los alveolos. ¿Y qué van a hacer? Van a activar el complemento con más eficiencia por la vía clásica, lo que permite obtener C3b, la opsonina. Además, hay que recordar que la inmunoglobulina G es también una opsonina. La acumulación de linfocitos T inmunitarios es importante para controlar las infecciones por virus y por otros organismos intracelulares, por ejemplo, como la tuberculosis, ¿no? Entonces, este es otro esquema del Up to Date, ¿no? Donde los gérmenes de Streptococcus pneumoniae ingresan, van a ser arribados al espacio alveolar, ¿no? Se van a multiplicar, van a ser identificados por los alveolos, ¿no? Se van a generar citoquinas primarias, va a generarse un exudado por el reclutamiento de neutrófilos en el espacio alveolar, ¿no?
y va a haber mayor quimiotaxis para que los neutrófilos del sistema circulatorio puedan ingresar al alveolo y ayudar a limpiar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de producción de la neumonía? Tenemos microorganismos patógenos o que a veces nos colonizan y se vuelven patógenos por la inmunodeficiencia del paciente. En cuanto a cuál es el germen más frecuente que causa neumonía, es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae ocurre sobre todo en enfermedades crónicas como pacientes con falla cardíaca, EPOC o diabetes, o pacientes con defectos congénitos o adquiridos de la producción de inmunoglobulinas. Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ¿no? Además, la reducción o ausencia del funcionamiento del vaso, por ejemplo, tras una esplenectomía, ¿no? Que va a aumentar de forma importante el riesgo de sufrir una sepsis masiva por neumococo. Hay que recordar que el vaso contiene la mayor colección de macrófagos del organismo y es el principal órgano responsable de eliminar estos neumococos. También el vaso nos ayuda a producir anticuerpos, que son protectores dominantes frente a bacterias encapsuladas. La presencia de numerosos neutrófilos en el esputo, que contienen estos diplococos gram positivos en forma de lanceta, típicos, apoya el diagnóstico de neumonía neumocócica. Pero hay que recordar que el Streptococcus pneumoniae es parte de la flora endógena en un 20% de los adultos y por eso podría haber falsos positivos. El aislamiento del neumococo, en cambio, en un hemocultivo, sí o sí nos indica patología, ¿no? Pero su sensibilidad es un 20-30%, es baja. Las vacunas frente a los neumococos contienen polisacáridos capsulares de los serotipos más frecuentes, se pueden emplear en los pacientes con alto riesgo de sepsis por este germen. Ok, después tenemos el Haemophilus influenzae, que es la causa bacteriana más frecuente de exacerbación aguda del EPOC. Tenemos bacilos gram negativos, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente de los gram negativos? La Klebsiella pneumoniae. Con frecuencia afecta a personas débiles y malnutridas, particularmente alcohólicos crónicos, y es característico un esputo espeso y gelatinoso, por lo que el germen produce un polisacárido capsular viscoso abundante, que puede ser de difícil expectoración, ¿no? Después tenemos el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Generalmente es una neumonía atípica, ¿no? Frecuente en niños y adultos jóvenes, aparece de forma esporádica como epidemias locales. Después tenemos a la Legionella neumófila, que es el agente causal de la enfermedad de los legionarios. Y un epónimo de la forma epidémica y esporádica de la neumonía producida por este germen. La fiebre de Pontiac es una infección autolimitada del aparato respiratorio superior producida por este bicho, sin síntomas neumónicos. Este germen prolifera en entornos acuáticos artificiales, como torres de enfriamiento, dentro de sistemas de canalización de suministros de agua doméstica o el agua potable. El modo de transmisión y de inhalación de los gérmenes en forma de aerosol o la inspiración de agua potable contaminada. Este tipo de neumonía se deben generalmente en personas con predisposición como cardiopatías, nefropatías o enfermedades inmunitarias o hematológicas. Los receptores de trasplantes de órganos son particularmente susceptibles. La clamidia neumonía es parecida a la Mycoplasma pneumoniae. Después tenemos el grupo de las neumonías aspirativas, ¿no? Que eso implica un gran volumen de contenido orofaríngeo o gástrico y requiere compromiso de conciencia o de ilusión, pacientes, ¿no? Como por ejemplo, que he visto siempre con cierta frecuencia, es en pacientes politraumatizados o que han tenido un TEC, en el cual van a tener los gérmenes, una aspiración de los gérmenes de la boca, los anaerobios,
O la embólica, son embolosépticos provenientes de tromboflebitis o endocarditis. Y aquí tenemos en primer lugar los Staphylococcus aureus, que se ha visto de forma importante en niños y adultos sanos después de enfermedades respiratorias víricas también. Esta neumonía estafilocócica se asocia a una elevada incidencia de complicaciones como abscesos y empiemas pulmonares. Cuando se asocia a una endocarditis, generalmente es del hemicardio derecho, y, o sea, cuando es una neumonía estafilocócica, podría asociarse a esta endocarditis, y eso se da en quienes, generalmente, ¿cómo puede llegar una endocarditis ahí, no? Pacientes que han sido drogadictos y que se colocan, ¿no? Pacientes se colocan vía endovenosa sustancias psicótropas. En cuanto a las fases de la neumonía, ¿no? La clásica neumonía neumocócica, ¿no? Porque la neumonía puede seguir diferentes patrones. Los principales es la bronconeumonía lobular y la neumonía lobular. El término consolidación, que se emplea con frecuencia, se refiere a una solidificación del pulmón por la sustitución del aire alveolar por el exudado. La bronconeumonía es en parches, mientras que la neumonía lobular va a agarrar un lóbulo, ¿no? La gran parte de él o un lóbulo completo. Entonces, la neumonía lobular tiene 4 fases que describen, ¿no? En este cuadro. La fase de congestión, ¿no? Los pulmones son pesados, densos, rojizos. Se caracteriza por congestión vascular, líquido intraalveolar con pocos neutrófilos y sobre todo numerosas bacterias. Posteriormente viene el estado de hepatización roja, donde hay un exudado confluente masivo por los espacios alveolares, se llena de neutrófilos, eritrocitos y fibrina. Ojo firme y vacío de aire, con una consistencia parecida al hígado, por eso se dice hepatización. Posteriormente tenemos la hepatización gris, que se caracteriza por la desintegración progresiva de los eritrocitos y persistencia del exudado fibrino supurativo, lo que va a dar el color pardo grisáceo. Posteriormente llega la resolución. El exudado que ocupa los espacios alveolares se degrada por digestión enzimática y produce un detritus granular semilíquido que se reabsorbe, se ingiere por los macrófagos y se expectora y organiza por el crecimiento en su seno de fibroblastos. Suele existir una reacción fibroadenosa pleural frente a la inflamación subyacente, la pleuritis. Puede resolverse o sufrir una organización con la que consiguiente aparición de un engrosamiento fibroso o adherencias permanentes. La tasa global de neumonía adquirida en la comunidad en los adultos es aproximadamente 5.16 a 6.11 casos por 1.000 personas por año. Es la causa infecciosa más frecuente de disfunción, con una tasa global del 14%. Pero, ¿no? Cuando el paciente, según los criterios que más adelante vamos a ver, se observa que es una neumonía que puede ser tratada de forma ambulatoria, se ve que la tasa de mortalidad no es alta. Pero los que llegan a hospitalizarse porque son neumonías más severas que ameritan, puede llegar al 24%. Y si son neumonías muy severas que necesitan cuidados intensivos, puede superar el 40%. ¿No? Este es un cuadro del MINSA, ¿no? Que nos decía la frecuencia de neumonías en los diferentes grupos etarios, y vemos que en los grupos de mayores porcentajes de neumonías son los menores de 5 años y los mayores de 60 años.
Este es un cuadro, ¿no?, que compara las neumonías en las diferentes partes del mundo, ¿no?, como Europa, América Latina, Estados Unidos, y vemos que no es gran diferencia, ¿no? Siempre predomina el Streptococcus pneumoniae en todos los entes. En cuanto a los tipos de gérmenes, generalmente los ambulatorios son los atípicos, ¿no? Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, hospitalizados, prima el Streptococcus pneumoniae, ingresos a la UCI, el Streptococcus pneumoniae, pero ya vamos viendo Legionella, Staphylococcus aureus, entre bacterias, gram negativos, entre otros. ¿Cuál es la clínica de la neumonía? Tos con expectoración purulenta, dolor torácico, taquimia, disnea, fiebre y protermia. Al inicio se puede presentar como una infección viral. ¿Por qué? Porque las infecciones virales provocan una respuesta inflamatoria que se puede extender hacia los alvéolos, generando un exudado intersticial que posteriormente puede, ¿no?, sobreinfectarse con bacterias, ¿no? Es más proclive para infección bacteriana. En la auscultación pulmonar podemos escuchar crépitos. En la radiografía o tomografía podremos, también en la ecografía pulmonar se puede encontrar signos de neumonía, ¿no?, infiltrados pulmonares en la rayos X. En el hemograma podemos encontrar leucocitosis o leucopenia. Y hay un caso particular en los niños también que no nos describen bien los síntomas, solamente vemos los signos, ¿no? Porque no pueden comunicar bien lo que sienten. Pero también es un problema en los ancianos, porque a veces los ancianos no presentan los síntomas clásicos ni signos clásicos, sino que van a venir con episodios de caídas recurrentes, cuadro confusional, empeoramiento de su enfermedad de base e hiporexia, ¿no? Puede haber taquimia, hipoxemia, ¿no? Bueno, les comento que acá normalmente ustedes saturan alrededor de 60, 70 por 60 milímetros de mercurio, así que si bien saturando 60 no nos vamos a asustar en emergencia, ¿no?, porque su saturación va a estar alrededor del 90%, que aquí a nivel de esta altura de Puno es normal, ¿no? ¿Qué nos llama la atención? Un paciente que es un adulto joven, que está saturando menos de 85%, un paciente anciano que satura menos de 82%. Fiebre, ¿no?, o hipotermia, crépitos, ¿no? Crépitos que describe. Los crépitos es el sonido, ¿no?, como frotar de cabellos, ¿no?, que es al final de la inspiración, que es cuando suena el moco o el exudado que está dentro de los alvéolos, que se va a aperturar al final de la inspiración. El síndrome de condensación, aumento de vibraciones vocales, la matidez a la percusión, respiración soplante, petroloquia áfona, presente en un 20% de los casos aproximadamente, y el frote por pleuritis en un 10% de los casos. En cuanto a la radiografía es el gold standard para el diagnóstico de la neumonía cuando las características clínicas y microbiológicas son de apoyo. Una radiografía de tórax se debe obtener en todo paciente con sospecha de neumonía, cuando sea posible. Cuando las recomendaciones son menos claras cuando los pacientes tienen solo síntomas virales como congestión nasal y tos, ¿no? Y esta recomendación podría no poder visualizarse en la radiografía de pulmón. La neumonía sí, generalmente en pacientes adultos mayores, inmunocomprometidos, que no dan otro tipo de imágenes, o a veces no dan imágenes al inicio. Este es un paciente, por ejemplo, de 64 años de edad, un paciente diabético, que fue admitido por neumonía bacterémica. Y vemos una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Esto es un paciente con neumonía por micoplasma, seguro un paciente joven, ¿no?, donde puede dar un patrón retículo nodular, ¿no? Y en la tomografía se ve mucho mejor áreas de vidrio deslustrado, ¿no? Nódulos entrelobulillares, ¿no? En la figura C, más basalmente, podemos ver nódulos centrolobulillares, ¿no? ¿Dónde estás? Nódulos centrolobulillares, ¿no? Opacidades en árbol en brote, ¿no? Y puede haber engrosamiento
septal. Esta es una tomografía de la vida real, ¿no? Cuando estaba haciendo mi residencia de Revaliati, a veces daba imágenes características, por ejemplo, esta es una neumonía basal del lóbulo inferior derecho, ¿no? Donde vemos un consolidado con broncograma aéreo. ¿Y qué pasa si no hay infiltrado en la radiografía de tórax? ¿Descartamos la neumonía y no damos tratamiento? Según las guías, no. Si tenemos una sospecha por la clínica, la semiología es muy importante, y tenemos la radiografía de tórax negativa, igual empezamos tratamiento antibiótico empírico y repetimos la radiografía de tórax en 24 a 48 horas. Puede no aparecer la imagen entre las primeras horas de la infección. Y además podríamos tomar, si hay sospecha alta clínica, una tomografía de tórax. Es más sensible para evaluar enfermedades intersticiales, bilaterales, capitación, empiema, adenopatías ciliares. Ahora que estamos en pandemia del COVID, nosotros observamos en las radiografías de tórax y no es clara la imagen, ¿no? Nosotros pedimos tomografía para poder observar mucho mejor las imágenes características por la neumonía COVID-19, que va a ser un tema posterior de exposición. ¿Qué exámenes podemos hacer? La muestra de esputo, un cultivo de esputo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos fracaso de la terapia antibiótica empírica, lesiones cavitarias, el paciente con comorbilidades, abusa del alcohol, un paciente inmunocomprometido, paciente que está en la UCI, se debe pedir cultivos, o si es una neumonía epidémica, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes por COVID-19 no se hace cultivo, pero hacemos la prueba antigénica o la prueba molecular, ¿no? Entonces tenemos diferentes test, los hemocultivos, generalmente neumococo, los gramicultivo de esputo, los antígenos de neumococo en orina, legionero en orina, los test virales rápidos, aunque eso lamentablemente no contamos en el hospital, los marcadores biológicos como la procalcitonina y la proteína C reactiva nos pueden ayudar a distinguir entre una neumonía bacteriana y no bacteriana. El punto de corte, según estudios, es que si la procalcitonina es menos de 0.1 microgramos por litro, nos vamos a inclinar a que sea una neumonía viral. En cambio, si supera los 0.5 microgramos por litro, sospechamos más que sea una neumonía bacteriana. Y esto se ha visto que ha tenido un 83% de decisión correcta. ¿Cómo certificamos el riesgo? Cuando decimos tratamos una neumonía en casa o una neumonía intrahospitalaria? Para eso tenemos, bueno, aparte de nuestra semiología, experiencia clínica que tenemos en el área, tenemos protocolos, ¿no? Que podemos usar, como los test del CURB-65 y el TCI. Entonces, el CURB-65, el CURB por sus siglas, el CURB es alteración de conciencia u uremia de 30 a más miligramos por decilitro, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones o mayores, presión sanguínea, la presión sistólica menos o igual de 90 milímetros de mercurio, la edad mayor o igual de 65 años, ¿no? Y sumamos esos puntos y si es de 0 a 1 punto es bajo riesgo, menos de 3% de mortalidad, el manejo es ambulatorio. Si tiene 2 puntos es un riesgo moderado, 9% de mortalidad, manejo hospitalario. Si es 3 puntos, riesgo moderado alto, y de 4 a 5 puntos es un riesgo alto. De 15 a 40% de mortalidad, se hospitaliza y se reevalúa diariamente y se observa si ya necesita cuidados intensivos. En cuanto a la conciencia, se utiliza este test mental abreviado, si sale más de 8 puntos, tiene grado de confusión. Claro, si sale de 8 menos puntos o menos que sean correctos, es grado de confusión. Es en la edad, la fecha de nacimiento, que se le va a preguntar al paciente, la hora, el año, el nombre del hospital, reconocer a la persona, recordar su dirección, fecha histórica importante, nombre del presidente, y contar hacia atrás desde 20 hasta 1. En cuanto al PCI, o escala FAN, tenemos que evaluar los datos demográficos del paciente para ver cuánto riesgo tiene de complicarse sus comorbilidades,
sin examen físico y signos vitales, ¿no? Temperatura, frecuencia cardíaca, entre otros, imágenes y laboratorio, todo eso nos va a sumar puntos. Si es más de 630 puntos, el riesgo es muy alto, tiene 20.2 de mortalidad, el paciente es definitivamente hospitalizado. Si su clase de riesgo es 1, con un 0.1% de mortalidad, el paciente es tratado ambulatoriamente. Ahora, no es que tratado ambulatoriamente le doy el tratamiento y que se vaya a su casa y me olvido de él. No, el paciente debe tener una reevaluación, ¿no? Por ejemplo, con los pacientes COVID, cuando nos mandamos a casa, ¿no? Tenemos que reevaluarlos cada 48 a 72 horas. Escalas pronósticas de gravedad. Entonces, según la escala Fine, vamos a ver cada parámetro, ¿no? Los demográficos, si es hombre o mujer, o si reciben un asilo, la edad en años, ¿no? De estas comorbilidades como cáncer, enfermedad hepática, falla cardíaca, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, insuficiencia renal, exploración física, el estado mental alterado, frecuencia respiratoria elevada, presión sistólica disminuida, temperatura, hipotermia o hipertermia y frecuencia cardíaca más de 125. En cuanto a los exámenes auxiliares, un pH menor de 7.3, 5, nitrógeno úrico elevado, sodio menos de 130, glucosa menos de 250, hematocrito menos de 30%, presión de oxígeno menos de 60. Bueno, aquí a nivel de altura es controversial, ¿no? Ese punto. Pero vamos a tener un punto de corte más bajo en solicitar que sea una insuficiencia respiratoria. Y derrame pleural también suma puntos. Esta es una guía del MINSA, que toma el MINSA, que es una guía de la Organización Panamericana de la Salud, guiada por la OMS, ¿no? Que permite a médicos especialistas generales, residentes internos de medicina, lograr según en sus establecimientos de salud del primer a tercer nivel de atención, con recomendaciones, ¿no? Estas guías también recomienda dentro de los protocolos internacionales, por ejemplo, el CUP 65, que es más práctico, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿no? Y también, ¿no? Valorar otras cosas como la saturación de oxígeno, el compromiso radiológico, comorbilidades, intolerancia en la vía oral, no va a ser un tratamiento endovenoso, y condiciones sociales desfavorables para la adherencia a terapia, ¿no? Personas que no tienen familiares que puedan cuidarlos, alimentarlos. En cuanto al tratamiento, ¿no? Este es el archivo de bronconeumología de los artículos de CEPAR, ¿no? Si está en el primer grupo, con un CURP 65 bajo, un FINE 1 o 2, ¿no? Se va a promulgar que se hagan este tipo de análisis, si es que se tiene en la mano, cultivo de esputo, antígeno neumocócico, ¿no? Y estudios serológicos, ¿no? Virales, si es que fuera posible. Y que se va a dar a tratamientos. Podemos dar monoterapia con levofloxacino o moxifloxacino por 7-10 días, o terapia combinada, amoxicilina 1 gramo cada 8 horas, con un macrólido que puede ser acitromicina o claritromicina. ¿Cuántos es un FINE 3? Y podemos pedir los previos y cultivo de esputo, antígeno urinario LGNL y cultivos seriados, ¿no? El paciente ya hospitalizado, le podemos dar quinflorquinolonas, o podemos dar terapia combinada de una cefalosporina de tercera generación o amoxicilina clavulánico y un macrólido. Si es un FINE 4 o 5, los previos, y en el FINE 5, ¿no? Pacientes en UCI, considerar también el uso de broncoscopía. Tenemos la cefalosporina de tercera generación y macrólido o levofloxacino. Y si hay sospecha de aspiración, amoxiclavulánico 2 gramos cada 8 o ertapenem. Ya vienen aquí los carbapenems, ¿no? Y también nos recomiendan el FINE 5, cefalosporina de tercero, amoxiclavulánico más macrólido, o fluoroquinolonas. Si hay factores de riesgo de pseudomonas, podemos darle cefepime, que tiene mejor cobertura que la ceftriaxona. La ceftazidime también tiene mejor cobertura que la ceftriaxona con pseudomonas originosa. O carbapenem, o piperacillina tazobactam más fluoroquinolonas. Y
También tener consideración de que, ¿no? Que si vamos a solicitar cultivo de esputo, eso nos va a dar el germen, va a identificar el germen y también el antibiograma, o sea, si es sensible o resistente a los diferentes fármacos para una terapia más individualizada, ¿no? Si es un paciente post-influenza, sospechar Staphylococcus aureus, es un alcohólico, Klebsiella. Si tiene mala higiene dental, anaerobios o mala conciencia, infección por VIH, pensar en Pneumocystis jirovecii, ¿no? Justo ahora hemos estado con un alumno, tengo un paciente ahí con Pneumocystis jirovecii, en el hospital. Adultos mayores, fumadores con síntomas digestivos y alteraciones accesorias, pensar en Legionella, jóvenes con tos vegetativa, micoplasma, clamidia, neumonía, veterinario en contacto con crías de ovinas, Coxiella brunetti, raro, brotes epidémicos, infecciones virales y fibrosis quística que tengan daño estructural pulmonar, pensar en Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Este es de Up to Date, ¿no? Que como un protocolo de cómo guiarnos si un paciente tiene comorbilidades y le damos betalactámico, combinación de betalactámico o fluoroquinolona en monoterapia, con combinación con un macrólido, y si el paciente es alérgico o tiene alguna otra contraindicación, usamos doxiciclina. Si se va a dar monoterapia, podemos elegir una fluoroquinolona. Si el paciente no tiene factores de riesgo, o si tiene una resistencia a macrólidos, podemos pensar en fluoroquinolona en monoterapia, ¿no? O de usarlo con una doxiciclina. Si el paciente tiene una alta resistencia a doxiciclina, claro, se va a usar con macrólidos. Pero si no, se puede seleccionar esta tetraciclina. Y si no hay contraindicación a los macrólidos, también se elige los macrólidos. Muy bien, esa ha sido la exposición de neumonía adquirida en la comunidad, que van a ver con cierta frecuencia en la emergencia, ¿no? Porque van a ser guardias ustedes en algún momento. Entonces hay que tener presente la escala de Kurth 65, los diferentes microorganismos, y generalmente nosotros utilizamos, ¿no? Ceftriaxona más un macrólido para las neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Otra cosa que puedo acotar es que preferimos, acá en Perú, porque esas guías que es como la internacional estadounidense, preferimos no usar quinolonas. ¿Por qué motivo? Porque las quinolonas se utilizan en el tratamiento de tuberculosis en segunda línea, tratamiento de segunda línea. Entonces, si ustedes van a estar utilizando constantemente ofloxacino, no quinolonas, que podrían servirme para tuberculosis, van a generar resistencia antimicrobiana y posteriormente no va a ser de utilidad en el tratamiento de tuberculosis. Y Perú, como uno de los países bandera en tuberculosis, en incidencia de casos de tuberculosis sensibles y multiresistentes, no es aconsejable quemar ese tipo de medicamentos que posteriormente nos pueden ayudar en esta pandemia también de tuberculosis que está en el mundo y que Perú es uno de los principales países en casos. Ok, si no hay más preguntas, terminamos por hoy con la exposición. Les deseo un buen lunes. Hasta luego, alumnos.